El misterio de la higuera, una señal olvidada para los días de hoy. Hay símbolos en las Escrituras que, a primera vista, parecen simples, hasta banales, pero al ser puestos en la boca de Jesús, adquieren un peso celestial. La higuera es uno de ellos. Un personaje silencioso que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero que muchos olvidan. Lo que pocos saben es que puede contener una de las más claras profecías sobre el fin de los tiempos. Jesús no habló de la higuera por casualidad. Él la usó como un termómetro espiritual, como una alerta disfrazada en parábola, reservada para aquellos que sepan observar las señales. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en todos los versículos que conectan la vuelta de Cristo con la higuera y mostrar que esta generación puede ser la última. No se trata de sensacionalismo, sino de discernimiento bíblico. El video de hoy puede ser el más importante que vas a ver, porque al entender lo que la higuera representa, podrás percibir que las hojas ya brotaron y el verano está cerca. Prepárate para un viaje de revelación y urgencia espiritual, porque en virtud en verso, la Biblia cobra voz, alma y verdad. La parábola de la higuera. Jesús revela el tiempo del fin. En el sermón profético más impactante de todos los tiempos, Jesús no dejó lugar a dudas. En medio de señales apocalípticas, guerras, falsos profetas y tribulaciones, Él concluye con una comparación que pocos comprenden en profundidad. La higuera. El texto está en Mateo 24, 32, 34 y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 32, 34. Jesús no solo usó la higuera como ejemplo, Él la señaló como un reloj profético, una señal visible para todos los que estuvieran atentos. Cuando las ramas se hicieran tiernas y brotaran las hojas, sería el indicativo de que el verano espiritual, es decir, la vuelta del Rey, estaría a las puertas. Y más, Él declaró que la generación que viera esto suceder no pasaría. La cuestión es: ¿ya brotó esa higuera? Y si es así, ¿cuánto tiempo queda? La higuera sin frutos, un aviso oculto para los tiempos finales. Poco antes de ser crucificado, Jesús realizó un acto que asombró a sus discípulos. Maldijo una higuera. El Evangelio de Marcos narra este episodio con claridad. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Y al llegar a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y hablando Jesús, le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oyeron esto. Marcos 11, 12, 14. La higuera estaba llena de hojas, señal de vida, pero no tenía frutos. Y aunque no era tiempo de higos, Jesús la maldice de todas formas. ¿Por qué? Porque representaba una generación hipócrita, llena de apariencia, pero vacía de frutos espirituales. Jesús estaba mostrando que no basta con parecer vivo, es necesario fructificar. Y ese mensaje resuena hasta hoy. ¿Cuántos viven de apariencia espiritual, pero están secos por dentro? La higuera estéril fue un símbolo de Israel en aquel tiempo, pero también es un espejo profético para los días actuales. Si Cristo volviera hoy, ¿cuántas higueras encontraría así? La higuera como símbolo en profético de Israel. En la simbología bíblica, Dios frecuentemente utiliza árboles para representar pueblos y naciones, y la higuera es una de las figuras más consistentes para referirse a Israel. Esto queda evidente ya en los profetas antiguos. En Oseas 9:10 leemos: hallé a Israel como uvas en el desierto. Vi a vuestros padres como la primera fruta de la higuera nueva. Mas ellos fueron a Baal peor, y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Oseas 9:10. El propio Dios compara a Israel con los primeros frutos de una higuera nueva, es decir,
con algo precioso, esperado y lleno de significado. La higuera no se usa al azar. En Jeremías, Joel, Miqueas y otros libros aparece nuevamente representando la tierra, el pueblo o el juicio que vendría sobre ellos. Al maldecir la higuera, al hablar de la higuera brotando o al usarla en parábolas, Jesús se refería de forma velada a la restauración o caída de Israel. Por lo tanto, cuando él dice que la higuera brotó, está hablando de la reconstrucción de Israel como nación, y ese brote sucedió en 1948. Una generación lo vio, y ahora el brote de la higuera, 14 de mayo de 1948. Durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación. El pueblo fue dispersado por el mundo, exactamente como los profetas habían anunciado. Pero algo extraordinario sucedió en el siglo XX. El 14 de mayo de 1948, la profecía silenciada por la historia volvió a gritar. Israel volvió a ser una nación, una higuera que todos juzgaban muerta. Brotó. Y si recordamos las palabras de Jesús en Mateo 24, 32, 34, el impacto es inmediato. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación, según la Biblia, puede durar de 70 a 80 años. Salmos 90:10. Si tomamos 1948 como punto de referencia, estamos exactamente en el límite de una generación completa. ¿Se refería Jesús a esto? ¿Habría Él dado el reloj y el tiempo exacto para los que estuvieran atentos? La higuera brotó, el verano está cerca, y la generación que vio ese milagro todavía está entre nosotros. La generación que lo verá todo. El reloj profético está contando Jesús, dijo algo que aún hoy resuena con fuerza. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. Pero al final, ¿cuánto tiempo dura una generación a los ojos de Dios? En Salmos 90:10, la Biblia nos da una respuesta clara. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmos 90:10. Si tomamos este periodo como referencia profética y consideramos 1948 como el año en que la higuera brotó, es decir, la restauración de Israel como nación, entonces ya estamos viviendo el fin de esa generación. 70 años se cumplieron en 2018, 80 nos lleva hasta 2028, y Jesús dijo que esa generación no pasará sin que todas las cosas sucedan. Esto incluye guerras, catástrofes, engaños espirituales, persecuciones, apostasía y su regreso en gloria. Esto no es especulación. Es una advertencia. Estamos viviendo en los últimos minutos del reloj profético. El tiempo de jugar con la fe pasó. La higuera no solo brotó, está frondosa. Y el verano, Cristo, se acerca. 2 cestas de higos, los que agradan y los que se pudren. El profeta Jeremías recibió una visión que resuena hasta el día de hoy. Después de que Nabucodonosor llevara cautivos a algunos judíos, Dios le mostró a Jeremías 2 cestas de higos, una buena, otra mala, representando 2 tipos de personas, los que se vuelven a él y los que lo rechazan. Está escrito: me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, a los artesanos y cerrajeros, y los había llevado a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Jeremías 24:1-2. El Señor continúa explicando que los higos buenos son aquellos que se rendirán al exilio, pero serán restaurados. En cambio, los malos serán rechazados. Así será en los días del fin. Habrá higos buenos, fieles, humildes, vigilantes, e higos podridos, infieles, fríos y ciegos espiritualmente. La higuera no solo representa a Israel, representa la separación final. ¿Eres fruto o solo hoja? La devastación de la higuera
Joel y el anuncio del día del Señor. El profeta Joel tuvo una visión que trasciende su propio tiempo. Vio una tierra arrasada, un pueblo en lamento y un juicio inminente. En el capítulo 1 usa imágenes agrícolas para hablar de la destrucción que vendría, y entre ellas la higuera ocupa un lugar destacado. Joel 1:7 dice: hizo de mi vid una asolación y de mi higuera un tronco descascarado. Le arrancó la corteza y la echó por tierra. Sus ramas se emblanquecieron. Joel 1:7. El juicio era tan severo que la higuera quedó irreconocible, destruida, estéril, sin vida. En el contexto profético, Joel está anunciando las señales que preceden el día del Señor, una expresión que se refiere tanto a juicios históricos como al fin de los tiempos. La devastación de la higuera representa la caída de una nación que se apartó de Dios, pero también la advertencia para el mundo moderno. El juicio comienza por la casa de Dios. Cuando la higuera es devastada es porque los frutos dejaron de ser ofrecidos y el Señor viene con mano fuerte. Hoy, mirando el mundo, a Israel y a la iglesia, necesitamos preguntar: ¿estamos viviendo Joel 1? Porque si es así, el día del Señor está a las puertas. La higuera en la profecía, una alerta continua de los profetas a lo largo de 1900. Las Escrituras. La higuera no es solo un árbol común, sino un símbolo cargado de significados espirituales. Profetas como Miqueas, Habacuc y Zacarías también trajeron la higuera en sus mensajes para alertar a Israel y a las naciones alrededor. En Miqueas 4:4 encontramos una visión de paz, donde cada uno, debajo de su higuera, disfruta seguridad y descanso. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los espante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas 4:4. Esa es la promesa del tiempo de restauración. Habacuc 3:17 expresa la contrapartida dramática de la pérdida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Cite 70. Habacuc 3:17. Este versículo refleja la crisis espiritual y material que precede el juicio y la renovación. En Zacarías 3:10, el Señor promete que cada uno invitará a su vecino bajo la higuera, señal de la paz mesiánica. Así, la higuera es símbolo de juicio y esperanza, muerte y vida, castigo y restauración. Para esta generación, la pregunta es clara: ¿estamos viviendo la higuera seca o la higuera verde? La higuera en el Apocalipsis, invitación a la vigilancia y al arrepentimiento. El libro del Apocalipsis, la última revelación de Dios para la humanidad, también trae símbolos ligados a la higuera y su significado espiritual. Aunque no menciona la higuera directamente con frecuencia, su mensaje refuerza la importancia de la vigilancia, el arrepentimiento y la fidelidad, temas que se alinean perfectamente con la parábola de la higuera. En Apocalipsis 3:19, Jesús dice a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Esa exhortación a la vigilancia espiritual es como una alerta para aquellos que, como la higuera estéril, muestran hojas y vida aparente, pero no fructifican de hecho. La higuera simboliza la necesidad urgente de frutos espirituales. Además, Apocalipsis 11:1-2 habla de la medición del templo y de la exclusión del atrio exterior, que simbolizan la protección de los fieles y el juicio sobre los infieles, algo paralelo al juicio anunciado sobre la higuera estéril. El libro final de la Biblia nos convoca a estar atentos al tiempo, a la prueba de nuestra fe y a la preparación para la vuelta gloriosa del Señor. La higuera, por lo tanto, es un recordatorio constante. El tiempo es corto y los frutos necesitan ser visibles. La higuera en la escatología contemporánea, señales de los tiempos actuales. En los últimos siglos, la parábola de la higuera ha sido objeto de intensos debates entre teólogos y estudiosos de la Biblia, especialmente en relación con el significado de las señales de los tiempos. Para muchos, la restauración de Israel como nación en 1948 fue el cumplimiento histórico de esa parábola, marcando el Sintusil.
inicio del fin. Desde entonces, diversos eventos políticos, sociales y naturales pasaron a ser vistos bajo la luz de ese símbolo profético. Guerras en la región del Oriente Medio, crecimiento de tensiones religiosas, aumento de la apostasía y crisis moral en el mundo, son interpretados como los ramas que brotan de la higuera que indican la proximidad del verano, es decir, de la vuelta de Cristo. Sin embargo, algunos interpretan que la generación mencionada por Jesús puede tener un significado más espiritual, indicando a aquellos que viven vigilantes y en fe, independientemente de la cronología histórica. A pesar de las diferentes visiones, un hecho permanece. La parábola de la higuera es una invitación urgente a la vigilancia, la fe activa y el arrepentimiento. El tiempo se está agotando y cada uno necesita preguntar: ¿estoy preparado para la venida del Señor? La higuera brotó y la cosecha está cerca. Peligros del engaño y del falso consuelo. La higuera estéril como advertencia. En los tiempos finales, la Biblia advierte repetidamente sobre el peligro del engaño y del falso consuelo espiritual. La higuera que parece brotar, llena de hojas verdes, pero que no da frutos, es una metáfora poderosa para aquellos que aparentan fe, pero cuyo corazón está distante de Dios. Jesús, en Marcos 11, 12, 14, relata la famosa historia de la higuera que él maldijo por no tener fruto, aunque tuviera hojas. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 21. Este pasaje es una señal clara de que no basta con tener apariencia religiosa o espiritual. Es necesario producir frutos de arrepentimiento, amor y justicia. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por ser tibia, ni fría ni caliente, diciendo que los vomitaría de su boca. La higuera estéril representa ese tipo de cristianismo superficial que puede engañarse a sí mismo, pero no escapará del juicio. La generación actual necesita despertar de ese sueño espiritual, pues el tiempo para falsas esperanzas está terminando. El verano está cerca y la cosecha implacable. La esperanza para los que fructifican, la higuera verde y fértil. A pesar de las señales de juicio y advertencia, la Biblia también trae un mensaje claro de esperanza para aquellos que permanecen fieles y producen frutos. La higuera verde y fértil simboliza al pueblo de Dios que se mantiene firme, incluso en tiempos difíciles. En Jeremías 24, 5, 7, Dios promete que los higos buenos serán restaurados, tendrán prosperidad y vivirán en seguridad. Así dice Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los cautivos de Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para que estén allí aún, y les dé buen término, buen aceite y buen pan. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque son mis siervos, dice Jehová, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 24, 5, 7. La invitación para nosotros es clara. Debemos ser como la higuera que brota, que fructifica, que florece en el desierto y en las adversidades. Perseverar en la fe, en la oración, en el amor al prójimo y en la búsqueda de la justicia es la manera de estar preparados para la vuelta de Cristo. Él no volverá para una generación tibia, sino para aquellos que son frutos vivos y maduros. La alerta final de Jesús: vigilancia y arrepentimiento urgentes. Jesús fue enfático al enseñar que nadie sabe el día ni la hora de su regreso, pero que debemos estar vigilantes, como la higuera que indica la proximidad del verano. En Mateo 24, 32, 33, Él afirma: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32, 33. Este es un llamado urgente para la generación actual, que ha presenciado el cumplimiento de tantas señales. La higuera brotó y las hojas están verdes. Esto significa que el tiempo de la cosecha, el regreso glorioso de Cristo,
está muy cerca. No hay tiempo para posponer ni para acomodarse. En Lucas 21, 34, 36, Jesús advierte sobre el peligro de dejarse embriagar por las preocupaciones de este mundo y perder la vigilancia. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, 34, 35. Por eso el llamado es claro: arrepiéntanse y vigilen, pues el tiempo es ahora. La parábola de la higuera no es solo un antiguo símbolo bíblico, sino una alerta viva y urgente para esta generación. Estamos, quizás, viviendo los últimos días antes del regreso glorioso de Cristo, y la higuera brotando ante nuestros ojos es una señal inconfundible de que el tiempo está cerca. La Biblia nos llama a ser vigilantes, a producir frutos genuinos y a mantener la fe firme en medio de las tempestades del mundo. No se engañe con falsas esperanzas o comodidades espirituales. El Señor viene y vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no estén preparados. ¿Estás listo? La higuera que brota invita a la reflexión. ¿Está tu vida produciendo frutos que agradan a Dios? ¿Estás viviendo en arrepentimiento y vigilancia? Este es el momento de decisión. No dejes para mañana lo que puede ser transformado hoy. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos y esta generación puede ser la última. La cosecha está llegando. Estate listo para encontrar al Señor con alegría y no con miedo. Que este video sea una alerta y un incentivo para que busques a Dios con todo el corazón, porque Él es fiel y justo para guardarnos hasta el fin. Si te gustó esta reflexión, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte esta alerta. Juntos podemos despertar a muchos para esta verdad esencial. Y ahora quiero saber, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Será que estamos realmente viviendo los últimos días? Deja tu comentario, los leo todos con atención. Y dime, ¿ya estás suscrito aquí en el canal Virtud en Verso? Si aún no, aprovecha ahora para suscribirte, dejar tu like, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Al final de este video, dejaré aquí en la pantalla el video más reciente del canal y también una playlist completa con varias historias y reflexiones bíblicas para que maratonees. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.